Hola mi gente, aquí estamos otra vez en el canal de Filósofo 777 y aquí les voy a leer textualmente el decreto de Donald Trump, el decreto que hace posible el embargo a los bienes de Venezuela que están al mando de Nicolás Maduro. El decreto dice de manera textual lo siguiente: orden ejecutiva, bloqueo de propiedad del gobierno de Venezuela. Por la autoridad investida en mí como presidente de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEPA, la Ley Nacional de Emergencias, en la sección 212 de Inmigración y la Ley de Nacionalidad de 1952, y la sección 301 del título tercero del Código de los Estados Unidos, yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, para tomar medidas con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13.692 del 8 de marzo del 2015, bloqueo de propiedad y suspensión de entrada de ciertas personas, contribución a la situación en Venezuela, según enmendada como se basó en los pasos adicionales tomados por el Ejecutivo posterior, órdenes a la luz de la continua usurpación del poder de Nicolás Maduro y personas afiliadas a él, así como abusos contra los derechos humanos, incluidos arrestos arbitrarios o ilegales y detención de ciudadanos venezolanos, interferencia con la libertad de expresión, incluso a miembros de medios de comunicación, y en curso de intentar socavar al presidente interino Juan Guaidó y el ejercicio de autoridad legítima de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ordeno, sección primera, A. Todos los bienes e intereses en la propiedad del gobierno de Venezuela que están en los Estados Unidos, que en adelante vengan a los Estados Unidos y que sean en lo sucesivo estar en posesión o control de cualquiera de las personas de los Estados Unidos, están bloqueadas y no podrán ser transferidas, pagadas, exportadas, retiradas o negociadas de otra manera. ¿Entendieron esa, verdad? Significa que no pueden movilizar absolutamente nada, no pueden transar, transferir, pagar nada de lo que está en Estados Unidos de Venezuela. ¿Cuál es la diferencia entre esta y los otros bloqueos? Que los bloqueos que se habían dado anteriormente eran solo para las propiedades o activos de ellos. Ahora sí estamos tocando las cuentas del Banco Central de Venezuela, que es donde se giran los dólares para pagar el oro, para pagar todo lo que Venezuela tenía. En estos momentos, esa reserva o eso que estaba allí quedó expropiado, quedó bloqueado, expropiado no, bloqueado es la palabra. Segundo, o literal B, todos los bienes e intereses en bienes que están en los Estados Unidos, que en adelante vengan dentro de los Estados Unidos o que estén delante o están delante, bajo la posesión o en control de cualquier persona de los Estados Unidos, de las siguientes personas, están bloqueadas y no podrán ser transferidas, pagadas, exportadas, retiradas o tratadas de otra manera. Cualquier persona determinada por el secretario de Hacienda en consulta con el secretario de Estado. Primero, haber asistido o patrocinado o brindar apoyo financiero, material o tecnológico para bienes o servicios que para en apoyo de cualquier persona incluida en esta lista, especialmente designada nacionales y personas bloqueadas, mantenidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, cuyos bienes o intereses en propiedad están bloqueados de conformidad con esta orden. O segunda, que sea poseedor o controlador, o sea, los testaferros, que puedan pretender actuar por o para o en nombre de, directamente o indirectamente, cualquier persona cuyos bienes e intereses en propiedad estén bloqueados de conformidad con este orden. C. Las prohibiciones de los incisos A y B de esta sección se aplica excepto en la medida prevista en dichos estatutos o en reglamentos o órdenes directivas o licencias que pueden emitirse de conformidad en esta orden y sin perjuicio de cualquier contrato celebrado en o cualquier licencia o permiso otorgado antes de la vigencia de la fecha de este pedido. Bien, ¿qué quiere decir este pedacito?
Este pedacito quiere decir que la primera parte era, la parte 1 tiene que ver con lo que eran los activos en sí, y la segunda con las personas que los manejan. Ahí está hablando que quedan bloqueados todas las cuentas que eran manejadas, no directamente por el Estado, pero sí con personas allegadas a ellos, sean testaferros, sean y que ministros, y que embajadores, y que senadores, o sea, todo lo que hacía el gobierno venezolano y que lo tenía nombre de organismos internacionales en favor de ellos, ONGs y todo eso, queda bloqueado. ¿Entiendes? Esto es lo que habla el inciso, la segunda parte. También se habla de lo siguiente, dice la entrada, sección 2, la entrada sin restricciones de inmigrantes y no inmigrantes a los Estados Unidos, de extranjeros decididos a encontrarse con uno o más de los criterios en la siguiente sección. De esta orden sería en detrimento de los intereses de Estados Unidos. La entrada de tales personas a los Estados Unidos como inmigrantes o no inmigrantes queda suspendido, excepto cuando el secretario de Estado determine que la entrada de la persona no sería contraria a los intereses de los Estados Unidos, incluso cuando el secretario así lo determine en base a una recomendación de la fiscal general, que la entrada de la persona favorecería aún más a objetivos importantes de la aplicación de la ley en Estados Unidos. Ejerciendo esta responsabilidad, el secretario de Estado deberá consultar al secretario de Seguridad Nacional sobre asuntos relacionados a la admisibilidad o inadmisibilidad dentro de la autoridad del secretario de Seguridad Nacional. Dichas personas serán tratadas de la misma manera que las personas cubiertas por la sección primera, proclamación 8693 del 24 de julio de 2011, es decir, suspensión de entrada de extranjeros sujeto a provisiones de viaje del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sanciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El secretario de Estado tendrá la responsabilidad de implementar esta sección de conformidad con tales condiciones y procedimientos que el secretario ha establecido o puede establecer de conformidad con la proclamación 8693. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas, a partir de este momento, se prohíbe la entrada de venezolanos, exceptuando aquellas personas que vayan a colaborar directamente para entregar, informar, sapear, contar, decir todo lo que está pasando con el régimen venezolano. De lo contrario, las personas venezolanas que no cuentan con visa no podrán ingresar, ¿sí? Inclusive el artículo da a entrever que inclusive los venezolanos con visa tampoco podrían entrar a menos que el secretario de Estado lo autorice, y habría que pasar a una sección de análisis y estudio del caso para saber si pueden ingresar. Dice punto tercero, sección tercera, la prohibición en la sección 1 de esta orden incluye la realización de cualquier contribución o previsión de fondos, bienes o servicios para o en beneficio de cualquier persona cuya propiedad e intereses se encuentran bloqueadas de conformidad a esta orden. Es decir, que hay personas que dicen, voy a vender mi casa aquí en Estados Unidos y vengo porque la cosa está dura en Venezuela. No va. La recepción de cualquier contribución o provisión de fondos de bienes y servicios de dicha persona. Que le voy a transferir a otra persona para resolver eso. Tampoco. Cualquier transacción que evada o evita y tenga el propósito de evadir o evitar cualquier causa, una violación o intentar violar cualquiera de las provisiones establecidas en esta orden está prohibido. Y yo creo que eso está claro. Cualquier conspiración formada para violar cualquiera de las provisiones establecidas en esta orden quedan prohibidas. Sección quinta. Nada en este orden prohibirá las transacciones para la realización de los negocios oficiales del gobierno federal por empleados, beneficiarios o contratistas en esto. Es decir, Estados Unidos es libre de pagar lo que ellos sientan pagar a alguna organización, no importa que esté ligada a Venezuela, pero que tenga el gobierno federal es el encargado de eso. Segundo, transacciones relacionadas con la provisión de artículos tales como alimentos, ropa, medicamentos destinados a aliviar el sufrimiento venezolano. Es decir, no queda bloqueado, ¿sí?, todo lo que sea para transacciones con alimentos, ropa y medicamentos para aliviar sufrimiento humano. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Las que tienen ONG y reciben dinero de afuera no quedará bloqueado si es siempre y cuando sea para la ayuda humanitaria. Sexto, para los propósitos de esta orden, el término persona significa un individuo o entidad, y el término entidad significa una sociedad o asociación. Fideicomiso, empresa conjunta, corporación, grupo, subgrupo y otra organización. C, literal C, el término persona de los Estados Unidos significa cualquier ciudadano de los Estados Unidos,
extranjero residente permanente, entidad organizada bajo las leyes de Estados Unidos o cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos, incluyendo extranjeros sucursales o cualquier persona de los Estados Unidos. Cuando se utiliza el término cuando se utiliza el término gobierno de Venezuela, incluye al Estado y gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, agencia, instrumentalidad del mismo, incluyendo el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA. Cualquier persona, propiedad o control directa o indirectamente de lo anterior, y cualquier persona que haya actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre de cualquiera de los anteriores, incluido como miembro del régimen de Maduro o los afectos de la sección segunda de este orden. El término gobierno de Venezuela no incluirá a cualquier ciudadano de los Estados Unidos, cualquier extranjero residente permanente de los Estados Unidos, cualquier extranjero legalmente admitido en los Estados Unidos o cualquier extranjero que tenga una visa válida en los Estados Unidos. ¿Okay? Ahí está haciendo la aclaratoria de que cuando ellos se pretenden en este documento hablar del gobierno de Venezuela, hace énfasis a los venezolanos, no hace énfasis a la población venezolana, sino a los que están vinculados directamente con el régimen, trabajan, son familiares, amigos, ayudantes, en fin. Pero a las personas naturales no la van a designar dentro de ese tema. Para aquellas personas, de sección 7, para aquellas personas cuyos bienes e intereses en propiedad están bloqueados de conformidad con esta orden, que podrán tener una presencia constitucional en Estados Unidos, según el encuentro 5.5, ¿sí? Debido a la capacidad de transferir fondos u otros activos instantáneamente, notificación previa de dichas personas de medidas para tomarse de conformidad con esta orden daría lugar a esa medida ineficaz. Por lo tanto, determino que para esta medida ser eficaz para abordar la emergencia nacional declarada según la orden ejecutiva 13692, no es necesario que notifique previo listado o determinación realizada la conformidad de la sección 1 de este orden. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que aquellas personas que están beneficiadas por algún tipo de seguro norteamericano, por algún tipo de beneficio que le brinde el Estado norteamericano, no necesitará permiso para seguirlo recibiendo. Bien, eso sigue normal. Así como si alguien cuenta con el Medicare o los beneficios de jubilación o pensión, así sea venezolano o se haya venido a Venezuela, tal, seguirá recibiendo sus beneficios sin ningún problema. Sección 8. El secretario de Hacienda, en consulta con el secretario de Estado, queda autorizado para tomar tales acciones, incluyendo promulgar reglas y regulaciones y emplear todos los poderes otorgados al presidente por el IEEPA, como puede ser necesario, implementarán esta orden. El secretario del Tesoro puede, de conformidad a la ley aplicable, redelegar cualquiera de estas funciones dentro del Departamento del Tesoro. Todas las agencias del gobierno de Estados Unidos tomarán todas las medidas apropiadas dentro de su autoridad para llevar a cabo a disposición esta orden. ¿Sí? Es decir, que él podrá crear, el secretario de Hacienda será responsable de crear leyes o promulgar regulaciones con el propósito de expropiar, de bloquear o de habilitar pagos correspondientes. Bien. Sección 9. Nada en este orden se interpretará a perjudicar o de otro modo a afectar, número 1, a las autoridades otorgadas por ley a un ejecutivo, departamento o agencia o el jefe del mismo. Segundo, a las funciones del director de la Oficina de Gestión o Presupuesto relacionada con el presupuesto administrativo y legal. Tercero, esta orden se implementará de acuerdo con la ley aplicable y sujeta a la disponibilidad de apropiaciones. Esta orden no tiene la intención y no crea cualquier derecho beneficiario sustantivo procesal ejecutable por ley o en equidad por cualquier parte contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes o cualquier otra persona. Bien. ¿Qué quiere decir? Bueno, obviamente pues está hablando de que las responsabilidades que tienen dichos funcionarios se les deberá respetar en todo sentido y que no lo hacen de manera personal. En la sección dice, esta orden será efectiva a partir de las 9 de la mañana, horario del verano, del 5 de agosto de 2019 y firma el presidente Donald J. Trump. Bien, hasta el momento, vuelvo y repito, el énfasis se hace solo contra el régimen y las cuentas que maneja el régimen. Vuelvo y repito, y dentro de las empresas oficiales será tocada PDVSA y será tocado el Banco Central de Venezuela, que es la que manejaba las divisas. Ahora bien, ¿hasta dónde podremos hacer las cosas? No lo sé. Entonces, todas estas cosas sí hay que tenerlas presentes
Hay que esperar qué más se desarrolla, cómo se desarrolla. Y bueno, hasta aquí les traigo esta información para que estén informados de qué podría pasar a partir de ahora. Hay que tomar las previsiones, eso sí lo he dicho yo a ustedes, se lo dije en varios videos anteriores del día de ayer. Para los que han pensado que esto era pura mamadera de gallo, pura tomadera de pelo, señores, no. Yo de repente me puedo equivocar en fechas, pero yo estoy seguro de hacia dónde vamos. Esto es el inicio. Donald Trump le está diciendo a Guaidó que ya no le va a seguir calando cuentos. Hoy hay una reunión en Lima que debería terminar cerca de las 9 de la noche, porque hoy la jornada es larga, ¿sí? La jornada es demasiado larga, y donde van a salir conclusiones, donde van a salir nuevas sentencias, quizás del gobierno de Estados Unidos, así como vienen también otros planteamientos. Les recuerdo que va a estar el señor Ross en Lima, quien es el que plantea una manera de cómo recuperar a Venezuela en meses totalmente rápido para levantar la economía venezolana, trayendo privatización e inversión inmediata y con una línea de crédito bastante amplia al momento de salir del régimen. Entonces, yo creo que todo esto nos ayuda para bien, aunque de repente nos podamos ver forzados en estos días, porque no sabemos cómo lo toma el gobierno de Venezuela y no sabemos hacia dónde va la cosa, pero sí le digo, señores, señoras, mis queridas damas, caballeros, esto está cambiando de modo. Ya esto ya no le toca a Guaidó, ya esto no le toca a ningún político venezolano. Esta batuta la agarró Donald Trump. Vamos a ver qué pasa y confiemos en Dios y sigamos en esa tónica de esperar y de ser prudentes. Prepárense, alimentos no perecederos. Usted no sabe cómo pueden reaccionar los militares venezolanos ahora que le van a tocar el bolsillo, porque no viene plata para ellos. No hay dólares para pagarle a los militares y los van a fregar. Ya esto pasó de claro a oscuro y vamos a ver cómo se nos menea el chocolate. Hasta aquí la información. Si te gustó esta información que te traje y quieres apoyarme aún más, regálame un like. Ayúdame a compartir este video para que todo el mundo sepa qué es lo que significa este decreto, para que los venezolanos no se asusten. Yo les repito, esto no es contra el venezolano, es contra el régimen. Pero por ende el régimen también va a reaccionar. ¿Por qué? Porque le van a cerrar el chorro. Entonces esto pudiera afectarnos de otra manera. El CLAP se acabó. A partir de hoy no puede entrar CLAP. Hay más, por allí si viene la información, viene detrás de esta, que la debe emitir hoy Estados Unidos si coloca los buques militares en aguas internacionales. Y entonces por ahí bloquear todo tipo, como hizo con Cuba, todo tipo de barco que venía con, no comida porque ya se comida, pero que venga con cosas, electrodomésticos, para los que aún están comprando celulares y la cosa, pailas. Pero para los que tenían negocio de celulares, usted sabe lo que eso implica. Bien, hasta aquí la información. Les habló su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que me regales un like, te lo dije antes, comparte esta información en todas las redes sociales. Ayúdame a expandir esta información para que todo el mundo, absolutamente todos, sepan qué va a pasar en los próximos días. Un abrazo. Viva Venezuela libre. Mil bendiciones.